humanizar a Dios y creer que Dios, aleluya, va a pensar como nosotros. Aleluya, la Biblia dice que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Él es perfecto, Él es la mente maestra, Él fluye la vida, Él fluye la verdad, Él fluye la palabra. ¿Sabe algo? Sin Él, sin ese soplo, ni usted ni yo estaríamos en este lugar en esta noche. Aleluya. Sin ese soplo de vida, tú no estarías aquí, yo tampoco. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones que sí, aleluya, no fuese por esa misericordia que se renueva todos los días, ya hubiéramos sido consumidos. Pero nunca, dice la Biblia, decayeron esas misericordias. Nunca, nunca. Aleluya. Nunca nueva surca la mañana las misericordias de Dios. Pero hay gente, aleluya, que apenas le toca la prueba, la crisis, el momento difícil de la apretura, gloria a Dios, entonces comienza a tambalear en la fe, comienza a cuestionar a Dios, comienza a dudar de lo que Dios puede hacer. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Óigame, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si algo entristece el corazón del Padre, es cuando hay una generación que deja de creer y que deja de invocar su nombre. Si hay algo que le duele al Eterno, es cuando ignoramos que Él es poderoso, cuando se nos olvida. Podemos conocer Biblia, podemos tener experiencia, pero comenzamos a fallar cuando nos olvidamos de lo que Él es capaz de hacer. Pero la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le gusta. Para tú acercarte a Dios tienes que tener fe. Si has venido esta noche en este lugar es porque estás creyendo que Dios puede hacer algo. Por eso el escritor de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dios no conoce límites. Me gusta porque hay un hombre a quien nosotros le hemos dado el título, el padre de la fe, Abraham. El hombre que nos llamó cuando tenía 75 años, era un anciano ya. A los 75 años Dios lo llama como una promesa y le determina que iba a tener descendencia siendo su mujer estéril. Aleluya. Y no solamente la luna le ratificó el pacto muchas veces. En cierta oportunidad lo saca de la tierra y le dice: contempla las estrellas, ve el firmamento del cielo. Si tú las puedes contar, bueno, así será tu descendencia. Un hombre que no tenía oportunidades humanamente de engendrar porque su esposa era estéril. Pero te tengo noticia en esta noche: hay cosas que humanamente no podemos lograr, pero el poder de Dios sí lo puede hacer. Es por su gracia, es por su palabra. Oye bien, la Biblia dice en el libro de Génesis que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Por la voz de Dios. Mientras Dios iba velando en el Génesis, aleluya, las cosas iban tomando orden. ¿Sabes algo? A Dios no le gusta el desorden, ni mucho menos el caos. Dios no habita en el desorden, Dios no habita en el caos. Y hay cosas que no se manifiestan porque hay desorden en nuestra vida. Hay cosas que no vemos fluir porque no estamos en la línea con Dios. Y para que Dios comience a manifestarse necesita sí o sí ordenarlos. Porque Él es un Dios de orden. Es un Dios que le gusta la coherencia. Es un Dios que le gusta que lo que hablemos sea lo que vivamos. Ese es mi Dios. Y cuando Él va ordenando, se vamos viendo con claridad el propósito y el plan de Dios. Hay gente hoy que está en crisis. Hay gente hoy que está en caos, que está en tinieblas, que está en proceso de una temporada difícil.
Aleluya. Pero me gusta que en una buena oportunidad a ese tartamudo, a ese que no sabe hablar, a ese que tiene un expediente abierto, se le reveló que iba en medio de una salsa. Me gusta lo que puede hacer Dios. Y en medio de la salsa comienza a hablarle y a llamarlo por nombre. Y entregarle llamado, entregarle ministerio, entregarle propósito. Al que no sabía hablar, nada más y nada menos el Dios eterno se le presenta como yo soy el que soy. Y esa frase no es poca cosa. Eso lo que quiere decir es que, mira, aquí está el que hace existir, el que da vida, el que siempre ha existido. En otras palabras, que no sepas hablar o que hayas tenido un expediente abierto, aleluya, hoy hay un propósito. ¿Sabes algo? Ese puede ser tu escenario hoy. Hay cosas que no sepas hacer, que no sepas hablar, que no sepas cómo comunicarte. Aleluya, la presencia de Dios lo cambia todo. El Espíritu de Dios lo cambia todo. El encuentro con Dios lo cambia todo. Dios no conoce límites. El hombre puso muchas excusas. No sé hablar. ¿Qué me van a decir? Si voy, ¿qué les digo? ¿Quién me envió? Tantas interrogantes, tantas excusas. Y para cada una de ellos tenía una respuesta. Hay gente que hoy tiene interrogantes en su espíritu. Preguntas que aún no han sido respondidas. Aleluya. Aquí no hay que saberlo todo. Aleluya. Aquí hay que caminar en fe, poniendo los ojos en Jesús. Mientras caminas hay revelación. Mientras hay respuesta. Mientras avanza viene la manifestación de Dios. Pero más adelante vemos a este hombre, al que no sabía hablar, el que tenía excusa, extendiendo una vara, aleluya, extendiendo un báculo al frente de todo un pueblo y un mar inmenso delante de ellos, aleluya, porque creyó a una palabra, porque creyó al Dios de lo imposible, aleluya. Porque creyó el que con su palabra llama las cosas a existencia. Extendió el báculo, extendió la vara. Aleluya, hoy no hay báculo, hoy no hay vara, aleluya. Hoy hay bendita palabra de Dios, aleluya. Hoy hay revelación de Dios, aleluya. Hoy hay manifestación de Dios, hay consejo de Dios. Extiéndela, extiéndela, extiéndela. Dios no conoce el nivel. Hay gente que desde niño oyó decir, no lo puedes hacer. Los más
Dios. Yo no sé si tú te identificas con ese Dios que hace cosas imposibles que inusuales. Cuando llegué, aleluya, recordé muchas cosas. Mi mente era un caos. Hace aproximadamente 7 años, desde que Dios me llama a este ministerio, un caos, una locura. Depresión, ansiedad, pensamientos raros. Aleluya. En opresión, en amargura, en tristeza, en agonía espiritual, en amargura, en lamento. Aleluya. Pero en medio de esa soledad, de esa sequía espiritual, en medio de ese desierto, aleluya, vi cómo brotaron las fuentes de agua viva en mi interior. Que quiero decirte que esta noche, aleluya, que Dios eterno, aleluya, quiere brotar agua en medio del desierto, en medio de la sequía, en medio del dolor. Es la intención de Dios, el bendecir tu vida, el bendecir tu casa. El salmista dijo: amo al Señor porque me ha hecho bien. ¿Habrá algo difícil para Dios? A veces se nos olvida, el mismo Moisés se le olvidó por aquel número. Cuando el pueblo pidió carne, le dijo él al Señor: ¿cómo le daremos carne a esta gente, a esta multitud tan grande? ¿Cómo haremos para alimentar a tanta gente? Sacaremos peces del mar. Ni que degollemos los bueyes que degollemos, vamos a alimentar a tanta multitud. El Eterno le dijo: ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Los hombres hablan para adelante y para atrás. Dios es firme en lo que dice. Lo voy a repetir: los hombres hablan para adelante y para atrás. Dios es firme en lo que dice. Aleluya. Él es firme en lo que habla. ¿Y por qué a veces tú, en medio de la temporada difícil, lloras y te quejas como que si no tuviesen esperanza, como que si no hubiesen Dios que en los cielos? ¿Por qué? ¿Es que acaso Jehová no está viniendo? La Biblia dice que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mi Dios, su Dios, lo conoce todo. Y antes que pidamos, antes de que llegue siquiera la palabra a nuestra boca, ya Él lo sabe todo. Eso debería darnos confianza. Estaba un jovencito, un soñador, que tenía unos sueños medio extravagantes para su familia, medio raros. Él soñaba que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Él soñaba que manojos de espigas se postraban ante él. Aleluya. Su papá se molestó, sus hermanos lo odiaron, lo envidiaron a José, a tal punto que lo vendieron y lo hicieron pasar por muerto por muchos años. Aleluya. Pero los sueños ya habían sido entregados. Ya los sueños habían sido revelados. Ya la palabra había sido encomendada. Y si bien es cierto, fue vendido,
Tú me podrás decir, hermano, es que el diagnóstico es irreversible. Hermano, es que mi hijo está perdido. Hermano, es que mi matrimonio está irremediablemente roto. Aleluya. Justamente esos son los escenarios más lindos para que la mano de Dios se glorifique. Cuando ya ni tú ni yo ni nadie puede hacer nada y dice Dios, me toca a mí. Aleluya. Ahí dice Dios, me toca a mí. Aleluya. Aleluya. Donde nadie ha llegado, dice Dios, me toca a mí, mi turno. Aleluya. Déjame, yo lo sano. Aleluya. Déjamelo, yo lo traigo. Déjamelo, yo lo toco. Cuando salió de lo imposible, está una mujer, la viuda de Naín, donde había perdido esposo e hijo, su única esperanza era el hijo que estaba muerto. Aleluya. Y llevaban el muerto, llevaban la carroza fúnebre a enterrarlo, a despedirlo, aleluya. Pero por otro lado tenía el maestro, aleluya, trayendo vida y vida en abundancia. Aleluya. Por otro lado venía Cristo derrochando poder, ministrando salvación y vida eterna. Aleluya. Me gusta el Señor, porque cuando la ve le dice, no llores, no llores. Y parece eso como extraño, ¿no? Que alguien que está enfermo le diga, no, ¿por qué te duele? Alguien que está en crisis y diga, alégrate, tú sí lloras, aleluya. Parece extraño, pero es que Dios es firme. Dios es firme y Dios necesita que tú entiendas, aleluya, que es el único que puede cambiar la atmósfera. Dios necesita que tú entiendas, aleluya, que es su palabra la que produce vida. Y me gusta lo que hace el maestro. Él rompe el protocolo, porque como judío, como israelita, como nazareno, por la ley no podían tocar muertos y menos extraños. Aleluya. Mi Cristo detuvo la caravana y tocó el féretro. Y dice la Biblia que el que había muerto se incorporó con un toque del maestro. Aleluya. ¿Qué quiero decirte? A punto de enterrarlo, a punto de darle el último adiós. Aleluya. Llegó la vida. Llegó la vida. Llegó la vida. En el último instante se puede manifestar Cristo. Cree, 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 El apóstol Pablo escribió, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Aleluya. Usted sabía que lo más difícil era levantarse entre los muertos. Lo más difícil era dejar la tumba vacía. Si eso no pasaba, vana sería, o si eso no hubiese pasado, vana sería esta predicación, vano sería este bendito evangelio. Vano sería mi testimonio, el testimonio de los pastores. Aleluya. Pero ciertamente Él resucitó. No nos guste que entre los muertos está vivo. Está vivo, está vivo. A veces como que se nos olvida. A veces como que nos cambian el chip. Amado hermano, mi Dios no conoce límites. Vi una mujer, la tsunamita, una mujer que tenía de todo, pero no podía tener hijos, no podía concebir. Y ella, por honrar al hombre de Dios, a Eliseo, halló gracia y vino la palabra de parte de Dios a esa mujer. Una palabra
precisa, certera, exacta, que no cayó a tierra. Porque lo que Dios hace preciso es exacto y no cae a tierra. El año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. No, Señor, no haga burla de tu sierva. El año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Y se cumplió la palabra como Jehová había dicho por medio de la boca de Eliseo. Nunca más fue estéril. Se abrió el vientre, hubo concepción, hubo milagro. Nada es imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. Hay situaciones graves, graves de verdad. Pero mi Cristo, mi Señor, no tiene crisis. Óigame, pueblo de Dios, el Señor no tiene crisis. En el cielo no hay crisis. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay dolor, no hay amargura, no hay llanto. En el cielo hay libertad. Y nosotros cuando oramos decimos: venga tu reino, y que tu voluntad se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Estamos declarando